¿Están? Sí, profesor. Sí, profesor. Disculpa, si fue la conexión. Bien, estaba diciendo que tenemos un instrumento bastante sencillo para la representación Forrester. Ya, acá hay una aclaración que debo hacer con mucho énfasis. La racionalidad en la construcción de un diagrama causal, esa racionalidad tiene que ver con el entendimiento de un fenómeno utilizando variables independientes entre sí, pero que tienen una, digamos, una capacidad de expresar claramente lo que pasa en ese fenómeno. Y lo que se busca es establecer una relación entre ellas. Muy bien. El diagrama causal se piensa en virtud del entendimiento del fenómeno físico real como tal. ¿Ya? Y así hay que trabajar ello y tener un nivel de expresión consistente en eso. Y hasta eso juega un rol importante el modelado dinámico hacia lo que es propiamente el diagrama causal. Cuando ya pasamos al Forrester, saltamos a otra vereda, nos vamos a otro ámbito, a otro mundo. Salimos de una tipología de razonamiento, pasamos a otro tipo de razonamiento. Y que uno no tiene que ver con el otro. Eso así es simple. Lo único que me sirve el causal en el desarrollo del diagrama Forrester, lo único que me sirve es identificar las variables que caracterizan el fenómeno. Es decir, identificar la variable de nivel más importante. Así parto. ¿Cuáles son las variables de nivel más importantes? Eso es lo que me interesa del diagrama causal. Cuando ya estoy en el Forrester, cuando ya estoy en el Forrester, yo digo, ahora voy a armar el Forrester, entonces primero miro el causal y digo, ¿cuáles de estas variables son variables de nivel? Así parto. Y voy a construir el Forrester a partir de esa variable de nivel al que yo le tengo que completar tratando de colocar aquellas otras variables que le dan existencia matemática, existencia lógica. Muy bien. Entonces, ¿qué utilizamos? Utilizamos una representación, como digo, diseñado por Forrester, que tiene lo que ustedes están viendo, ¿no? La representación tiene una nube, se representa en la nube una fuente inagotable, es el pozo de donde se deposita infinitamente algo ahí, ¿no? Se interpreta también como un nivel que no tiene ni tasa, ¿no? O que es sencillamente algo que no tiene posibilidad de agotarse. Es una fuente inagotable. El nivel, la variable de nivel, se representa con un rectángulo. Es un rectángulo. Y representa la acumulación que se va a hacer, que se va a dar en esta variable, producto de los cambios que se van a dar en el sistema por los flujos, que es representado con este cañito. Es un cañito en realidad, ¿no? Pero esa simbología que se usaba en los sistemas analógicos, en otra época se hacían ciertas representaciones y una de ellas era el famoso flujo. Y así se representaba. Sirve para representar una variable que genera cambios en los niveles, genera cambios en los niveles. Esos cambios digamos, se van a producir en virtud del valor que tiene el flujo con digamos, la representación de un canal. O sea, hay un canal que atraviesa el flujo indicando de que de un nivel a otro nivel pasa una cantidad de material, de un contenido. ¿Ya? Entonces el flujo tiene esta representación, puede ser de esta forma o de esta otra, ¿no? Representa un cambio de estado, cambio del nivel, cambio de estado, es decir, una unidad de tiempo, el valor del nivel pasa de un valor a otro. Esta flechita gruesa
continua, es un canal de transmisión de magnitud física que se conserva. Siempre esta representación, esta línea flechada, pasa a través siempre del flujo, siempre pasa a través del flujo, porque el flujo es el que produce los cambios físicos reales, por eso siempre pasa ahí. Y luego de los niveles, el valor de los niveles, en qué nivel está, en qué valor se encuentra, le permite al sistema tener una referencia de información para estimar lo que deben tener, qué valor deben tener los flujos. Y los valores de los niveles se entregan señalándolo con esta flechita punteada. En la nueva versión de Stella, Benzín, no hay diferencia, digamos, en la forma, digamos, pero la diferencia está en que esta flechita de canal material atraviesa los flujos, mientras que esto siempre sale del nivel hacia un flujo o otra variable o una variable auxiliar. Entonces, línea punteada es un canal de información, es información que provee el nivel a otra, o de una variable auxiliar a otra variable auxiliar. Es información, ¿no? Es canal de transmisión de una cierta información que no es necesario que se conserve. Es decir, que es un cálculo. Nada más la variable auxiliar es un cálculo. Y esa información que se transmite, que se provee, puede cambiar de un instante a otro, ¿no? La variable auxiliar se representa con este círculo en la que puede tener un significado físico, representa un cálculo intermedio entre los valores, los niveles, que salen los niveles, que van a permitir establecer cuál es el valor que debe tener el flujo. Esos valores pueden pasar por cálculos intermedios, en la cual se hace algunas comparaciones, unos cálculos, y luego se va entregando progresivamente hacia el flujo. Es el flujo el que va a tener una lógica que se alimenta de los valores de los niveles. Y también se utiliza la constante, es decir, cuando a veces hay un factor que se mantiene, digamos, ¿no? Por ejemplo, hay una constante estacional en base a una variable tipo vector, porque la temperatura del mar en el mes de enero es en promedio una, en el mes de febrero en promedio es otra, marzo así hasta diciembre. Yo puedo poner en una variable, una constante, de tipo vector, de tal manera que cuando yo corro el modelo, dependiendo en qué periodo se encuentra, yo puedo utilizar un factor, porque el factor temperatura influye, por ejemplo, en la migración de los peces en el mar o también en su reproducción, depende de la temperatura. Muy bien, dice, las variables de nivel constituyen en aquel conjunto de variables cuya evolución es significativa para el estudio del sistema. Es significativo, es importante, es relevante. Es el que nos da cuenta del estado del sistema. Los niveles representan magnitudes que acumulan los resultados de acciones tomadas en el pasado y que se expresan a través de los flujos que se generan en cada instante, en cada momento del proceso del modelo, ¿no? Bueno, también se utiliza esta representación para los retardos, que es un elemento que simula retraso en la transmisión de información o de material, que nos indica de que cierto nivel va a estar saliendo una cantidad determinada para otro nivel, pero en cierto ritmo, cierta periodicidad, en cierta cantidad, ¿no? Es decir, cada ciclo tenemos que sale una cantidad más o menos promedio de 60 estudiantes egresan, ¿no? Salen 40, 45 estudiantes
están egresando en promedio. Pero esos estudiantes que están saliendo representan, digamos, una cantidad, digamos, que viene de los que ingresaron desde el inicio de la carrera. Hay una cantidad que es una cantidad de postulantes, de lo que hacen su traslado, y que luego de varios periodos van a salir. Entonces yo digo que esta cantidad que entra, para que egresen, tienen un retardo de 10 periodos, 10 periodos, o sea, de 10 ciclos. Pero con una condición, pues, ¿no? Que no todo lo que ingresan sale en un periodo de 10. Hay quienes egresan en un periodo de 12, digamos, 12 periodos. Hacen más tiempo. Entonces yo puedo decir cuál es el promedio y colocar este símbolo haciendo de que las variaciones que se hagan en el tiempo de un nivel a otro tengan ese ritmo, ¿no? Entonces a eso se le llama retardo. La variable exógena se representa con una circunferencia gruesa en la que se menciona que es una condición que está externo al sistema y que va a influenciar, que inevitablemente lo tengo que poner, inevitablemente. ¿Ya? Muy bien. Las variables de nivel acumulaban valores en virtud de los cambios que se dan por los flujos. La variable de flujo más bien determinan las variaciones que se dan en los niveles, ¿no? Esta es la variable de flujo. Y entonces, ¿qué está diciendo? Me está diciendo que hay un flujo material de este nivel a este otro. ¿Cuánto varía, cuánta variación hay de este nivel en una unidad de tiempo? FA variaciones. Es decir, FA es un valor, 5. 5 unidades de lo que hay acá, sillas, PS, lo que fuera, 5 unidades, en una unidad de tiempo van a pasar acá, a este nivel. Y este nivel va a crecer a 5 unidades por cada unidad de tiempo. Fa unidades. Muy bien. Entonces dice, la variable de flujo determina la variación de los niveles del sistema. Caracterizan las acciones que se toman en el sistema, lógicamente. Las acciones que se van a producir en el sistema están dadas, establecidas dentro del flujo, esas acciones, ¿no? Las variables de flujo determinan cómo se convierte la información disponible en acción o actuación. Es decir, yo acá voy a hacer un cálculo en virtud de información que me va a llegar pues de variables, de constantes, de variables auxiliares, de otros niveles. ¿Ya? Ahora, el flujo no debe proveer información, no provee información. Jamás un estudiante de dinámica y sistemas del curso de la sección V va a extraer información de una variable de flujo, porque la variable de flujo, su función es indicarnos cuánta variación física hay de un nivel a otro, nada más. No provee información. Quien provee información son los niveles, son las variables auxiliares, son las constantes. La variable de flujo no son medibles en sí, no se miden, sino por los efectos que producen en los niveles con los que están relacionadas. Es decir, no se miden, pero digamos, se establecen por el nivel. O sea, la variable de flujo son una expresión de cambio que se va a dar en los niveles. Entonces, no son medibles, sino son calculadas, se calcula. No se mide, sino se calcula. La medición que se hace respecto al comportamiento del sistema está en los niveles, no en los flujos. En los flujos están cálculos que determinan cuánto van a variar los niveles. Entonces, los elementos que constituyen el diagrama causal
el diagrama causal, yo voy a identificar cuáles de ellos son variables de nivel. Eso es lo que me interesa, nada más, ¿ya? Posteriormente voy a decir, pero estas otras variables son de flujo, pero inicialmente no me interesa, solamente me interesa identificar cuál es el de nivel. Porque yo al poner un nivel, yo luego tengo que razonar. Ya en este momento, cuando yo estoy haciendo el Forrester, yo digo, yo tengo un nivel, cantidad de harina de pescado en los almacenes, o producido, cantidad de harina, es un nivel, cantidad de harina producido, ¿no? Fabricado, es el nivel este. Y entonces, ¿el flujo cuál es? ¿Qué cosa es el flujo? ¿No? ¿Cuál es el flujo? El flujo es la cantidad producida de harina de pescado en una unidad de tiempo, en un mes. Eso es lo que hay. Y esto me está diciendo que hay un flujo de entrada al nivel, un flujo de entrada al nivel, que va acumulando el nivel. O sea, acá había 100 toneladas, este flujo me va a decir media tonelada por cada semana, media tonelada. Entonces acá hay 100, el siguiente periodo va a haber 100 toneladas y media, ¿no? 100 toneladas y media. Entonces, porque lo que me está diciendo acá que hay un flujo de un algo hacia el nivel. Simplemente a mí me interesa cuánto es la variación y cuál es el valor del nivel. Entonces, yo acá voy a decir cantidad de harina, este flujo es cantidad de harina de pescado vendido en un periodo de tiempo, que se sale al almacén. No sale al almacén y se va pues, a algún sitio, no me importa. Lo que a mí me importa es que este nivel esté yo esté identificado el nivel, cantidad de stock, ¿no? de harina de pescado almacenado para la venta. Eso es lo que me interesa. Y lo que me interesa es saber qué cosa influye para que aumente. En este caso, se trata de la producción de harina de pescado, ¿no? La producción mensual, semanal, lo que quiera. Y también me interesa saber cuál es el flujo de salida, qué es lo que hace que se reduzca ese nivel, que es el almacén de harina de pescado. Y lo que lo hace reducir es la cantidad vendida de harina de pescado en una unidad de tiempo. Y así lo represento. Así de simple. Los niveles tienen valores iniciales. Solamente valores iniciales. Cuando en el periodo que yo voy a simular, ¿cuál fue su valor de inicio? Nada más. Y los flujos, tienen que haber acá fórmulas. Porque yo como calculo lo que se produce. Para producir, seguramente yo acá tengo un tope de almacenamiento. No voy a producir más de lo que es posible almacenar. Bueno, acá no tengo, acá debería haber vayamos acá, que acá fuera el almacén de harina de pescado, o el almacén de harina de pescado. Este almacén de harina de pescado. ¿Ya? Entonces, la harina de pescado se produce mensualmente. Acá hay cantidad de pescado extraído. Cantidad de pescado para la producción, ¿no? Esto es cantidad de pescado mensualmente. Cantidad de pescado extraído mensualmente. Acá la cantidad de pescado para la producción de harina de pescado. Y acá cantidad de harina de pescado que produzco mensualmente. Y acá el almacén de harina de pescado mensual. Sí, Gregor, ya llegamos al final de la clase. Profesor, sí, una consulta. Estaba viendo el gráfico que está mostrando Ya. y con respecto a las variables auxiliares, una variable de nivel puede ser afectada por una variable auxiliar o solamente la variable de nivel es afectada por las de flujo. No. La variable de nivel representa el estado del fenómeno, el estado del sistema. Representa. Ese estado es
digamos, es una variable que está conteniendo cosas materiales, cosas reales, y que, digamos, que va siendo alimentado por un flujo de cosas materiales y va perdiendo cosas por un flujo también de esos mismos materiales. Eso es variable nivel. La variable nivel no es un cálculo, es un registro de los cambios que se hacen, de los cambios que produce el flujo. Es decir, el flujo me dice, yo produzco harina de pescado, entonces esa harina de pescado lo almaceno. Y esa harina de pescado yo lo vendo. ¿Cuánto vendo? En este mes vendo 10, sale 10. En este otro mes vendo 12, sale 12. Es decir, los flujos están diciendo cuánto va a variar, creciendo y reduciéndose. Eso es lo que dice el flujo. No es que influye, no, sino indica qué cambio se está produciendo. Las variables auxiliares son variables de cálculo, solo es un cálculo. Y sirve para poder calcular algo que va a permitir que el flujo yo pueda determinar cuánto es el flujo, cuánto es lo que voy a producir en el mes. En la variable auxiliar, yo de otro nivel he traído información sobre la demanda que hay, la demanda insatisfecha, ¿no? Que se calcula sumando la cantidad de pobladores que han migrado a esta zona, más ¿no? La cantidad de población, yo esa demanda insatisfecha también sobre el efecto que tiene en el consumo, la propaganda, todos esos elementos voy a llevarlo a una variable de cálculo y en base a ello digo, yo tengo un crecimiento de la demanda del 10%. Calculé 10%. Ahora, el nivel que puede haber por ahí es el nivel de insumos, ¿no? Insumos, ¿no? Para que la fábrica produzca. Entonces, si yo, con tales cantidad de insumos que yo dispongo, con la demanda, el crecimiento de la demanda, yo puedo decir que mi fábrica va a producir ahora ya no 100, sino 120, ya no 100, sino 80. Yo digo 80 este mes. Y yo tengo que poner la fórmula para hacer ese cálculo, con las variables que están afuera, incluida la variable auxiliar. Y en la variable de flujo se genera la fórmula para generar ese cálculo. Cálculo que permite que el valor del flujo se aplique sobre el nivel, se aplique sobre el nivel. Entonces ese flujo, si es 120 lo que produzco, yo extraigo pues cantidad de algo y lo paso acá, digamos, ¿no? Y acá lo que ingresa es cantidad de harina de pescado para la venta, ¿no? Y acá cantidad de harina de pescado vendido en el mes. ¿Y de qué depende la venta? También de la demanda, del precio, ¿no? De la sustitución del consumo de otro producto, que me viene información y yo calculo cuánto podría ser, ¿no? Y si entra una cantidad y sale otra cantidad, la diferencia es la variación que tiene el nivel. Esto solamente es una herramienta de cálculo. Acá sí estamos en el cálculo, viendo cómo se calcula. Entonces, ¿qué es lo que hay? Yo tengo estos que se llama, son eslabones Forrester. Son composición digamos, de niveles y flujos en la que yo represento una variable que va acumulando y siempre tiene alrededor de ella flujo de entrada y flujo de salida. Siempre un nivel tiene flujo de entrada y flujo de salida. En algunos casos tiene flujo de entrada, no tiene flujo de salida, porque lo que está generando no se envía, no se extingue, ¿no? De tipo, por ejemplo, cantidad
de departamentos en la ciudad de Lima. ¿Cuántos hay? En un mes se va a producir. Es bien raro que se reduzca el número de departamentos, bien raro. O es una cantidad tan pequeña que no tiene sentido poner un flujo de salida. Entonces solamente tiene flujo de entrada. Pero normalmente las variables de nivel de estado tienen flujo de entrada y flujo de salida. Y se provee de información de otros niveles para generar ese cálculo. Entonces, como hemos mencionado, una variable de nivel en un determinado tiempo es el valor del nivel en su valor original, inicial, más todos los cambios que se han producido por los flujos de entrada menos los flujos de salida, ¿no? Eso se dice que pues, es una representación matemática de ese nivel. Entonces, para yo armar el Forester, entonces identifico los niveles y le construyo, razono qué flujos son, lógicamente, las que llevan a que ese nivel se incremente y se reduzca, y se los coloco. Esté o no esté dicha variable en el diagrama causal. Lo que está en el diagrama causal son los niveles. Yo extraigo cada uno de ellos. A veces, cuando estoy armando el Forester, me doy cuenta que lo que yo había puesto me hace falta completar con otras variables, porque no tengo lo suficiente para explicar todo el fenómeno de una manera matemática completa, ¿no? Y ahí lo construyo. Como decíamos acá, claro, digamos, en este dibujo que yo he hecho, el flujo continuo es es un flujo material. Y acá es información que se da, el nivel le da información al flujo, el nivel le da información al flujo, etcétera, ¿no? Entonces, este es la composición, digamos, elemental básica de un diagrama Forrester. Así se va armando, ¿no? Se va armando progresivamente. Yo cojo un nivel, veo qué flujos tiene y ¡poc! Lo coloco. Luego saco otro nivel y veo qué flujos tiene, ¡poc! Lo coloco. Pero además va a suceder que ciertos niveles van a alimentar con información a flujos de otro eslabón, ¿no? Y así voy a ir armando diferentes eslabones y relacionándolo en términos de alimentación de información de los niveles a los flujos de otros eslabones, ¿no? A todo nivel se asocia al menos una variable de flujo, al menos una variable de flujo. Lo que gráficamente y empleando la simbología antes mencionada se muestra a continuación. Siempre hay una variable de flujo, ¿no? Entonces, normalmente los diagramas Forrester están todos concatenados. No hay, digamos, eslabones que estén al aire, que sean como variables exógenas. No hay, ¿no? Ahí ha faltado establecer el vínculo de un nivel con algún flujo de este eslabón, ¿no? Normalmente están vinculados conjuntamente. Acá nomás una recomendación cuando yo quiero regular el grado de cambios que se van a dar en un flujo, utilizo variables que se llaman multiplicativas, ¿no? Flujo multiplicadores, variables de multiplicadores, que son variables que permiten establecer una condición de crecimiento o de decrecimiento. Entonces, es un truco para poder saber que hay un momento determinado que la influencia que se va a dar, el efecto que va a tener, genera crecimientos exponenciales. Pero en un momento determinado, eso se contiene, se reduce y va a mantener, digamos, un estado más estable. En otras ocasiones al revés, es decir, hay una condición de reducción exponencial y luego más bien se va conteniendo. Para hacer esa regulación utiliza un multiplicador.
multiplicador que dependiendo de las condiciones que hay en el sistema, y que uno lo compara, puede decir que sea un factor de 1. Si es un factor de 1, todo opera normal, porque 1 por cualquier cosa es lo mismo, es eso, no genera una alteración. Pero puede ser que haya cambiado las condiciones y entonces haya una temporada alta, digamos, de turistas. Entonces yo digo, ahora el crecimiento no es el normal, sino hay que multiplicarlo por 1 punto y algo, porque hay un impacto mayor. Y en otro momento puede suceder, pues, que ya las condiciones del desarrollo de una variable, ¿no? Digamos, de la mortandad por el COVID, llega a tal envergadura que el efecto que va a tener sobre el consumo de algo es más bien de reducción. Entonces yo multiplico ese factor por 0 punto y algo. Porque multiplicar una variable por 0 punto y algo es generar un valor menor, ¿no? Reducido. De esa manera se hace estas. Bueno, las variables auxiliares representan pasos y etapas en las que se descompone el cálculo de una variable de flujo a partir de los valores tomados de los niveles. Es decir, los niveles me van a permitir construir la lógica en los flujos. Pero puede ser que yo antes, esos valores, los niveles, los lleve a variables de cálculo, incluso que tienen, a veces representan alguna cosa lógica ahí. Y yo luego lo relacione, digamos, haciendo los cálculos adicionales y finalmente entregue al flujo el valor que le corresponde, ¿no? Unen los canales de información entre variables de nivel y de flujo, las variables auxiliares, ¿ya? Unen los canales de información de variables de nivel y de flujo. Son parte de las variables de flujo, son parte, es como si estuviera dentro de la variable de flujo. Se distinguen por tener un significado real en sí mismas. En realidad, cuando yo tengo una variable auxiliar, yo puedo deducir que se trata de algo que sucede en la realidad. Hacen más fácil la comprensión de las ecuaciones de flujo, si no las enreda mucho. Y bueno, también acá hay una variable, que es una variable, digamos, tipo constante, pero que representa en realidad una función. ¿Qué es lo que sucede? En Estela, como en los sistemas dinámicos, hay una forma de yo no pegarme, no condicionarme al comportamiento continuo, sino que de repente, en base a ciertas tramas, a ciertas, digamos, rangos, el comportamiento puede ser distinto. En un rango es sostenido, se mantiene casi estable, en otro rango ya no, empieza a tener una alta variación, en otro rango, exponencial, ¿no? O sea, esas consideraciones que observamos en la realidad pueden ser puestas a través de tablas, ¿no? Que se representan de esta manera. Bueno, la nube representa, como digo, una fuente y un suministro infinito, ¿no? Suministro y recipiente infinito. Los canales de información se presentan por un trazo continuo, que es continuo. Estos canales, no, perdón, los canales materiales es continuo y los de información es discontinuo, como hemos mencionado. Los niveles acumulan los flujos, digamos algebraicamente hablando, y los flujos son alimentados por canales de información que provienen de los niveles. Así de simple. Esta es la representación que había antiguamente cuando se utilizaban computadoras analógicas, ¿no? Y entonces una representación del diagrama del modelo hidráulico podría tener esa forma, como ustedes están viendo ahí. Bueno, hay 3 recomendaciones. Se ligan las variables de nivel y de flujo a través de variables auxiliares. Es decir, si yo quiero hacer cálculos, o sea, si el flujo es algo que se calcula, es decir, es un cálculo que hay que hacer, es conveniente que dicho cálculo no sea tan engorroso. Yo separe en partes ese cálculo utilizando las variables auxiliares. Una variable de flujo solo influye sobre una igual a través de una variable de nivel, es decir, uno de flujo
va a tener una relación con otro flujo, pero digamos, teniendo en medio el variable de nivel. En realidad, uno no influye al otro. El flujo genera un efecto de cambio del nivel y el nivel, a través de la información, es la que le va a producir un efecto al flujo, que dice de manera indirecta. En cualquier trayecto, a través del diagrama de sistemas, del sistema, a través de se debe encontrar en forma alternante niveles y flujos, niveles y flujos. Nunca en secuencia variables de la misma condición, ¿no? Del mismo tipo. Muy bien. Y termino con esto. Disculpen que me haya pasado un poquito de tiempo. Era importante mirar los modelos causales de manera cuidadosa. Y simplemente acabo diciendo que cuando uno corre el Stella o el Benzín, esta es la secuencia. En primer lugar, estamos hablando acá del tiempo K. El tiempo K es el tiempo presente. Tiempo presente, ¿ya? L es el tiempo futuro y J es el tiempo anterior. Es el momento anterior. Estamos hablando del instante, porque el modelo se corre en el tiempo. Y entonces yo tengo un instante presente, el instante anterior y el instante siguiente. Entonces, cuando yo corro el modelo, ¿qué cosas se producen? Es que hay condiciones previas en las que están establecidas los niveles. Los niveles están en valor cero, en valor inicial. No cero, sino en valor con el que se inicia. Y también, digamos, esos niveles que son conocidos van a sufrir variación, Esos niveles va a variar, ¿ya? Pero va a variar en función del valor de las tasas que están establecidas en ese momento inicial. Y entonces con las tasas aumenta el nivel y se reduce. Y entonces en el siguiente instante, en el presente, del instante anterior a ahora, ha variado en función del valor de esos flujos, perdón, de los flujos, ¿no? Ha variado en función de los flujos, los niveles tenían un valor, ahora tienen otro, porque los flujos tuvieron un valor que hicieron que se incrementaran o se redujeran. Muy bien. Esos niveles, ahora, esos nuevos niveles, van a sufrir un cambio. Pero para que sufra el cambio, yo tengo que calcular ahora, con los valores de los niveles actuales, cuánto es el flujo, cuánto es el nuevo valor de flujo. Y el nuevo valor de flujo que los he calculado con el valor de los niveles actuales, me permiten saber cuánto va a cambiar al siguiente periodo, al instante siguiente. Y entonces, al instante siguiente, el nivel va a variar según los valores de los flujos. Y cuando llegue el siguiente momento, vuelvo a calcular los flujos en función del valor de los niveles. Esa es la manera como a lo largo del tiempo va generándose los cambios en el Forrester, perdón, en el Stella, o en el Benzín, si quieren. Muy bien. Preguntas. No hay preguntas. En la obra también ya les agarró, ya están algunos, estoy escuchando que están roncando. En fin. Entonces, la próxima semana, lo que tienen que hacer es construir el Forrester. No es hacerlo correr, no ponerle valores. No, 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 no. Es cómo construyen esas cadenas, esos eslabones, de manera apropiada. Es la presentación más sencilla, el ejercicio más simple que hay que hacer. Pero es en la próxima que yo veo con mayor interés los flujos, perdón, los diagramas causales. Los diagramas causales. A mí me interesa que el diagrama causal haya sido mejorado sustancialmente. Y todavía va a haber oportunidad la próxima, la subsiguiente semana, después de los parciales, para revisar nuevamente el diagrama causal. Lo importante que causó. Pero la calificación que voy a dar, final, definitiva, es para el armado del diagrama Forrester, que cumpla con las condiciones que le estoy diciendo, que estén todos amarrados,
Simplemente son eslabones que tiene un nivel y dos flujos. Excepcionalmente tiene dos niveles y tres flujos. Como han visto, excepcionalmente. Y todos alimentan, los niveles alimentan de información a los flujos. Eso tiene, no hay datos que hay que colocar, no hay que correr nada, solamente generar esa representación. Yo les recomiendo igual mirar el video que les he recomendado de Daniel de mi tocayo, Daniel Cueva, y mirar cómo luego se va a poder llevar al uso del Stella, ¿no? Muy bien, entiendo que no hay más preguntas. Yo les agradezco mucho su paciencia por haber consentido que me pasara un poco de tiempo. Nos vemos, jóvenes, la próxima semana. Muchas gracias.